Buenas tardes, bienvenidos al curso de desalación. Esta parte del curso es la parte número 4, donde vamos a hablar acerca de variadores de velocidad, de cómo controlar una planta de desalación y de los beneficios que tienen los variadores de velocidad en instalaciones de desalación. Bueno, en primer lugar, me quisiera volver a presentar. Mi nombre es Rafael Ramos, trabajo como responsable de desarrollo de negocio en Danfoss. Y bueno, pues llevo trabajando en la compañía 7 años, 5 de los cuales como responsable de ingeniería y producto y 2 de los últimos años trabajando como responsable de desarrollo de negocio. Comenzaré refrescando un poco los conceptos de qué es una planta de desalación. Como vimos en la parte primera, en la introducción, una planta de desalación de mar pues, es una máquina que tiene por objeto quitar las sales y algunos minerales del agua de mar o el agua de proceso de cualquier agua. Este proceso de desalación, como vimos, se hace mediante varios equipos. El primero de los equipos que nombrábamos era una bomba de alta presión, que es la que estoy señalando aquí. Habíamos hablado también que existe un componente que se llama recuperadores de energía, recuperador isobárico. Comentamos que estos dos componentes son manejados por un motor eléctrico que a su vez pues, son controlados por un variador de velocidad. Bueno, pues en esta parte del curso intentaremos responder preguntas algo sencillas, pero que tienen una explicación algo densa. Lo primero que vamos a preguntarnos es cómo se diseña una planta desaladora, ¿no? Bueno, aquí los especialistas en desalación diseñan las plantas en función de unas condiciones, las condiciones más adversas que se pueden encontrar, las cuales llamamos condiciones nominales, teniendo en cuenta varios parámetros del agua. El primero es el proceso a realizar, es decir, el agua de salida de la ósmosis inversa tendrá un uso industrial, será un uso farmacéutico. Hay plantas de ósmosis inversas también en plantas cerveceras. Será un uso de agua potable, será uso de riego. Es decir, lo primero que piensa la persona que diseña la planta desaladora es qué tipo de agua de entrada tengo. ¿Es un agua de mar? ¿Es un agua salobre? ¿Es un agua de red? ¿Y qué tipo de agua tengo que generar a la salida? ¿Vale? Y en función de eso voy a ir seleccionando elementos. Otro de las preguntas que se hace las personas que diseñan plantas de ósmosis inversa es la salinidad del agua. ¿Vale? La salinidad del agua puede cambiar, no siempre es fija. Es decir, en el Atlántico pues hay épocas del año donde la salinidad es cambiante y bueno, pues esa salinidad en el agua de entrada me va a afectar a mi proceso. También tenemos en cuenta el ensuciamiento de las membranas. Es decir, la membrana, que eso es un papel que va a filtrar el agua, ese papel puede estar más o menos sucio. Entonces, pues, bueno, pues lo que hacemos es dimensionar la planta pues, por unas condiciones, digamos, de ensuciamiento de la membrana. Pero, por poner un ejemplo, en el arranque de la planta de ósmosis, pues las membranas van a estar limpias, ¿no? No van a estar ensuciadas. Otro parámetro que tenemos en cuenta es el ensuciamiento de los filtros de entrada antes de la bomba de alta presión.
Otro parámetro que nos preguntamos es la temperatura del agua, porque la temperatura del agua va a condicionar el caudal que tengamos a la salida de la planta de osmosis. Diferentes temperaturas me darán para las mismas revoluciones por minuto y para las mismas presiones caudales diferentes. También tendremos que tener en cuenta la dosificación química. Habíamos hablado en la introducción que depende del proceso, pues se aportarán al agua unos agentes químicos u otros. También las condiciones de operación. Si la planta en algún momento de su operación, en vez de funcionar al 100%, funciona al 75% o funciona al 50%, porque los requerimientos del cliente así lo quieran. Y todo ello nos va a llevar a un diseño de la planta y nos va a dar unos valores, ¿vale? Pero estos valores es una práctica en la ingeniería que se sobredimensionen un poco. Es decir, que se añadan factores de precaución. Es decir, si por cálculo la bomba nos sale de 100 kilovatios, pues es muy habitual, o en el 90% de los casos de los proyectos de ingeniería, que esa bomba esté dimensionada pues un poquito por encima. Pues si sale 100 kilovatios, pues de 105, 110, etcétera. ¿Vale? ¿Cómo diseñamos una planta de ósmosis? Bueno, hay varios software en el mercado. Nosotros vamos a mostrar un software que tiene la compañía, donde pues bueno, pues aquí el diseñador tiene en cuenta todos los parámetros que he nombrado anteriormente y pues aporta, bueno, pues en dimensión aquí un caudal de su planta, pues imaginemos 2000 metros cúbicos día, ¿no? Con una tasa de conversión pues entre el 40 y el 50%, pues no sé, 45%, ¿vale? Con una presión de membrana de 60 bares o de 63 bares. Entonces, bueno, el diseñador va jugando con estos parámetros y el programa, por sí solo, le va informando de qué tipo de bomba de alta presión, aquí lo marcamos, qué bomba de alta presión es necesaria. Es decir, aquí tenemos un consumo de 171 kilovatios y la bomba de alta presión propuesta, ¿no? El modelo de Danfoss. En este caso sería la PP86. De la misma forma, al introducir estos parámetros, pues nos informa del tipo de recuperador. En este caso sería el iSafe 50, con una potencia de 8,1 kilovatios. ¿De acuerdo? Bueno, pues jugamos con todos esos parámetros hasta, bueno, pues diseñar la planta de ósmosis inversa. ¿Por qué, por tanto, se utilizan los variadores de velocidad? Bueno, lo he adelantado hace unos segundos, porque las plantas son diseñadas en las condiciones más adversas, las nominales. Pero estas condiciones nominales no se cumplen en el 100% del tiempo. Es decir, esta bomba que hemos dimensionado, por hablar en números gruesos, de 100 kilovatios, va a consumir 100 kilovatios cuando la membrana esté muy sucia, cuando la salinidad tenga una cierta cantidad, cuando la temperatura del agua sea una cierta temperatura, pero cuando las condiciones son más favorables, en vez de consumir 100 kilovatios, pues puede consumir 80 kilovatios, 70 kilovatios, o bueno, pues el caudal de salida, en vez de ser, no sé, 100 metros cúbicos, pues con las condiciones más favorables resulta que son 120 metros cúbicos. Y el cliente solo quiere 100 metros cúbicos. Entonces, en ese momento, el variador lo que hará sería bajar la velocidad hasta aportar el caudal necesario. Es decir, el variador tiene por objetivo adaptarse a las condiciones que requiere en todo momento la planta. Asimismo,
en un alto por ciento de instalaciones, al tener estos factores de corrección, hace que cuando vamos a una puesta en marcha y ponemos el variador a 50 hercios, es decir, simulando la red eléctrica, el caudal que aporta la planta es superior a lo que demanda el cliente. Es decir, si hemos diseñado una planta para 100 metros cúbicos y la hemos sobredimensionado, cuando vamos a la puesta en marcha y ponemos el variador a 50 hercios simulando la red eléctrica, en vez de aportar 100 metros cúbicos, aporta 120 metros cúbicos. ¿Qué hacemos entonces? Bajamos un poco la velocidad del variador hasta aportar el caudal que requiere el cliente. Y esto sucede en el 90% de los proyectos que se hacen en el mundo de la ingeniería. Independientemente si hablamos del sector del agua, el sector de la desalación o de la climatización o la refrigeración. El sobredimensionamiento es una práctica muy habitual en la ingeniería. Es decir, nos debemos adaptar a las condiciones de operación en todo momento. Y esto conllevará reducir la velocidad en las bombas y, consecuentemente, tendremos un ahorro energético. ¿Dónde se utilizan los variadores de velocidad en las plantas desaladoras? Lo vimos en la introducción, en la parte número 1, en la parte de introducción, donde los variadores se instalan en los motores de la bomba de alta presión, en los motores de los recuperadores de energía, también en las dosificadoras de producto químico, ya que en muchos de los casos la dosificación de los productos químicos es en función del caudal de entrada y tendríamos que hacer una regulación. Y hay en proyectos medianos y grandes donde hay otras bombas en la planta. Bombas de aporte, bomba booster, en fin, otro tipo de bombas donde pues se suelen instalar los variadores de velocidad. Bien, ¿cómo seleccionamos los variadores de velocidad? Volvemos otra vez a esta hoja Excel donde el ingeniero de proceso estaba diseñando su planta en función de caudales, temperaturas, salinidades y demás. Había considerado unos caudales de permeado, una tasa de conversión, una presión y demás, y nos había dado aquí, nos había salido la potencia de la bomba de alta, es decir, 63,1 kilovatios, y la potencia del recuperador de energía, 11,7 kilovatios. Estos datos son los que necesitamos para dimensionar el variador. Es decir, nuestro variador de la bomba de alta tiene que dar más de 163,1 kilovatios. Es decir, bueno, pues es un dato que es fundamental para seleccionar el variador. Si el variador no da estos 163,1 kilovatios, el variador no podrá aportar toda la energía que le demande la bomba. Aquí pongo potencia eléctrica e intensidad eléctrica. Cada motor tiene una característica que es potencia eléctrica, el rendimiento, coseno de phi y corriente eléctrica. Debemos asegurarnos que el consumo de corriente eléctrica de este motor pues sea inferior a la que pueda suministrar el variador. De la misma forma, procedemos con los recuperadores de energía. Aquí nos sale una potencia de 11,7 kilovatios. Bueno, pues el variador tiene que suministrar una potencia mayor a estos 11,7 kilovatios. Otro punto a tener en cuenta para seleccionar los variadores es el tipo de motor. Hay dos tipos de motores en el mercado, motores de inducción y motores de imanes permanentes. Esto es importante porque los motores de imanes permanentes suelen tener más eficiencia que los motores de inducción, pero no todos los variadores pueden manejar motores de imanes permanentes. Entonces, hay que preguntarse
qué tipo de motor es el que va a llevar esta bomba, si es un motor de inducción o un motor de imanes permanentes, y asegurarnos que el variador puede controlar ese motor. También deberemos fijarnos en qué tipo de bomba vamos a utilizar, porque aquí en este caso estamos hablando de que la bomba de alta es una bomba de pistones, pero el diseñador puede optar por una bomba centrífuga o que las bombas de dosificación puedan ser bombas centrífugas, bombas peristálticas o bombas de tornillo. ¿Vale? Es decir, tenemos que fijarnos qué tipo de bomba vamos a instalar, tanto en la bomba de alta presión como en las otras bombas que existen en la instalación, y corroborar que el variador puede controlar ese tipo de bomba. Y luego tenemos que preguntarnos por las condiciones exteriores. Es decir, el variador va a estar integrado dentro de un armario eléctrico, va a estar a la intemperie, va a estar contra una pared. Es decir, esto nos va a afectar para seleccionar, digamos, la carcasa del tipo de variador. Aquí os he puesto un ejemplo de la potencia eléctrica e intensidad eléctrica. Esto es un proyecto que hicimos hace tiempo de 4 bombas centrífugas de 200 kilovatios. Como vemos aquí, la potencia son de 200 kilovatios, pero la corriente es de 340 amperios. Esta es la placa de características de la bomba que manejamos en el proyecto. Es decir, este variador, bueno, los 4 variadores que instalamos, estos variadores tenían que entregar una potencia superior a 200 kilovatios y una corriente superior a 340 amperios. Bien, como se indicaba, existen dos tipos de motores, motores de inducción y motores de imanes permanentes. Los motores, que son los encargados de hacer girar al cuerpo hidráulico, un motor gira porque se crea un campo magnético derivado de un consumo de corriente. Es decir, aquí el truco está en que el campo magnético realiza el giro del eje. Es decir, si ayudamos de alguna forma a crear ese campo magnético, reduciremos el consumo de energía. Esto es lo que hacen los motores de imanes permanentes, que tienen embebidos en su rotor pues, unos imanes que ya de por sí tienen un campo magnético. Es decir, estos imanes ayudan a generar ese campo magnético consumiendo menos energía. Dentro de los motores existen diferentes tipos de eficiencia, desde IE1 a IE4, siendo el IE4 los motores de mayor eficiencia, es decir, los motores que menos consumen. Bien, tipo de bomba. Hemos hablado que para las bombas de alta presión existen dos tipos de bombas, digamos, bien diferenciadas. Una que son las bombas centrífugas y las segundas que son las bombas de pistones. Si vamos a las bombas centrífugas, si nos fijamos en las bombas centrífugas, tienen una característica, todas ellas, que cumplen las leyes de afinidad. Esto es, ante cambios de revoluciones, tenemos un cambio de caudal, pero tenemos un cambio de presión al cuadrado y tenemos un cambio de potencia al cubo. Esto lo explicaré en esta gráfica que se ve algo mejor. Imaginemos que no tenemos un variador de velocidad, que no lo tenemos. Las condiciones nominales de funcionamiento son estas que marco aquí, con un caudal de 350 metros cúbicos hora y una presión de 32. ¿Vale? Si no tengo variador de velocidad y estrangulo la válvula de salida, pues me voy a ir moviendo en estos puntos de la curva, ¿no? En estos puntos de la curva, ya que no tengo variador de velocidad, estoy siempre a 50 hercios. Imaginemos un caso un poco brusco donde consumimos la mitad del caudal, es decir, hemos estrangulado la válvula hasta que salga la mitad del caudal. Bien, en este punto, fijaros que estamos en una presión por encima de la nominal, por encima de la máxima.
estamos sobrepresionando al sistema. Esto pues, puede afectar en el deterioro de válvulas, de tubería, generar fugas y demás. Pero si nos vamos al punto de consumo energético, pues bueno, esta bomba consumirá 32. ¿De acuerdo? Ahora bien, si ponemos un variador de velocidad y hacemos un control de presión constante bueno, pues la planta me pide la mitad del caudal, pues bueno, yo voy a ir bajando velocidad, manteniendo la presión constante. Me voy a ir a este punto de la curva, que son, aquí hemos puesto 1350 revoluciones por minuto. Estaré dando el mismo caudal, es decir, la mitad del caudal, como en el ejemplo anterior. No estaré sobrepresionando el sistema, por lo que, bueno, esto hará que las tuberías y válvulas pues no sufran. Pero si me voy al punto de la curva de consumo de energía, pues estaré consumiendo aquí pues 20 kilovatios, 20 y pico kilovatios. Es decir, que unos cambios de velocidad pues me llevan reducción de consumo de energía interesante. Esta es otra gráfica de una bomba centrífuga que quisiera mostraros. Fijaros aquí tenemos el punto de diseño con un caudal, con una presión y vemos que la eficiencia de la bomba pues estamos en un 80 y pico por ciento de eficiencia, ¿no? A medida que vamos bajando de velocidad, perdón, a medida que vamos bajando de caudal, vemos cómo la eficiencia va cayendo. Esto es algo importante en comparación con las bombas de pistones. Veremos a continuación que las bombas de pistones, cuando baja el caudal, la eficiencia se permanece constante, ¿vale? Sin embargo, esto no sucede en las bombas centrífugas. Bien. Si voy a una bomba centrífuga, pues vemos pues que la eficiencia de la bomba es siempre constante, independientemente de la eficiencia del caudal. La eficiencia pues permanece constante. Aquí he mostrado un ejemplo de una instalación que hicimos recientemente, donde teníamos una bomba de pistones, donde la puesta en marcha, pues teníamos un variador de 30 de unos 40 y pico kilovatios, donde, bueno, pues a 50 hercios nos requería la instalación pues 37,8 kilovatios. En esta instalación, pues por las condiciones que antes comentaba de salinidad, temperatura, membranas y demás, pues con estas revoluciones, con esta frecuencia, pues estábamos entregando un sobrecaudal que no le interesaba al cliente. ¿Qué hicimos? Bajar unos cuantos hercios, en este caso fueron 6 hercios, lo que bajamos para suministrar el caudal que requería el cliente. Bueno, pues fijaros el cambio de consumo que tenemos en la bomba de alta, de 37,8 kilovatios hasta 30,5 kilovatios. Bueno, pues es un ahorro en torno a un 20% de energía. Bien. Cuando vamos a seleccionar también los variadores de velocidad, tenemos que tener en cuenta las condiciones exteriores. Y aquí juega un papel importante los grados de protección. Es decir, un grado de protección IP, por ejemplo, 00, ¿vale? Pues el primer dígito pues marca el tamaño del objeto que puede entrar. Pues aquí puede entrar todo tipo de objetos y aquí, bueno, tenemos protección, ¿no? Pero bueno, si vamos a un IP 66, pues tiene una protección fuerte contra el polvo y aguanta chorros pues muy potentes. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esto es importante porque tenemos que pensar dónde va a ser instalado este variador. Hay instalaciones pequeñas que el variador es instalado a la intemperie. Hay en otras instalaciones que está instalado el variador dentro de una sala con mucho polvo en una pared. O hay otras que están dentro de un armario eléctrico.
En fin, estas condiciones nos tenemos que preguntar por las condiciones para seleccionar la protección adecuada. ¿Qué ventajas tiene la instalación de un variador? Bueno, pues lo primero que nos independiza de la bomba y el motor utilizado. Es decir, con los variadores de Danfoss podemos manejar tanto bombas de pistones como bombas centrífugas, como bombas de tornillo. Una fácil configuración en el display, pues podemos cambiar una configuración u otra. Y bueno, pues, si el cliente a lo mejor empieza a funcionar con una bomba de pistones y esta bomba de pistones se le estropea por lo que sea y tiene en el almacén una bomba centrífuga y la quiere cambiar para salir del paso, bueno, pues el variador no lo tendría que cambiar y nos da pues más versatilidad. También nos genera un aumento de precisión en los lazos de control, el control de caudal de permeado, es decir, si queremos hacer un control muy fino de que queremos 101 metros cúbicos hora a la salida del permeado, pues esto se puede realizar. Fiabilidad y redundancia del sistema, ya que los variadores, un variador puede manejar 2 o 3 bombas, o podemos tener 4 bombas con 4 variadores, y bueno, pues esto nos da una fiabilidad y una redundancia. Hay de las familias de los variadores, este en concreto, el VLT Aqua, que tiene unos certificados en marino. Los certificados marinos pues son muy difíciles de conseguir, ya que el sector naval tiene unas condiciones ambientales muy agresivas, tanto en salinidad como en vibraciones. Y bueno, pues el montar un variador con certificado marino pues es una garantía de fiabilidad. Mejoramos el coseno de phi, es decir, utilizamos muy poca potencia reactiva para nuestra instalación, cosa que es interesante, ya que podemos reducir las baterías de condensadores que suelen poner los ingenieros eléctricos en sus instalaciones. También reducimos el esfuerzo en los consumos esfuerzos y consumos en el arranque, sobre todo si lo comparamos con un arranque en directo. Disponemos de variadores de refrigerados por agua y por aire. Reducimos los huecos de tensión. Esto es una característica que lo hablaré en detalle a continuación porque es muy interesante. Y disponemos de tecnología para eliminar armónicos en la instalación. Como comentaba, las bombas de desplazamiento positivo pues bueno, pues suelen tener un control de presión. Hacemos un PID por presión en el permeado y esto pues hacemos que la bomba sea eficiente de forma constante y hacemos un control de presión, un control tanto de presión como de caudal pues muy fiable. Si nos vamos a los recuperadores de energía, hay en algunos casos que el PID del recuperador de energía se hace frente a la tasa, es decir, caudal de permeado dividido caudal de alta más el caudal del recuperador. El caudal del recuperador es función de las revoluciones del recuperador de energía. Es decir, en este caso, pues necesitaríamos un caudalímetro en el permeado, un caudalímetro en la entrada de la bomba de alta, pero no necesitaríamos un caudalímetro en el recuperador, ya que sabiendo las revoluciones por minuto del iSafe, pues tendríamos el caudal del recuperador. Como había comentado anteriormente, nos independizamos de cualquier motor que el cliente quiera utilizar. Es decir, si el cliente quiere utilizar unos motores de imanes permanentes, nuestros variadores lo pueden controlar. Que el cliente decide cambiar a motores de inducción,
nuestros variadores lo pueden controlar, simplemente con un cambio de su configuración. Control de todo tipo de bombas, pistones, centrífugas, desplazamiento positivo, dosificadoras, lo que queramos. Con respecto a las protecciones ambientales, los variadores son electrónicas y estas electrónicas pueden sufrir en condiciones marinas o en condiciones de dióxido de azufre o sulfídrico, en condiciones de agua potable, agua residual. Y entonces las electrónicas suelen ser barnizadas para que puedan aguantar más miligramos por metro cúbico y así prevenir el deterioro de esas electrónicas. Hay una normativa donde se indica la densidad de ese barniz, que viene aquí en la clase 3C1, 3C2 y 3C3, donde vemos que el barnizado 3C3 bueno, pues aguanta más miligramos por metro cúbico que el 3C1 y el 3C2. En nuestro caso, nuestras electrónicas están barnizadas con 3C3. También es interesante destacar que los variadores de velocidad pueden funcionar a altas temperaturas y esto es interesante mencionarlo porque las plantas desaladoras de mar normalmente están instaladas en climas cálidos y bueno, pues podemos llegar a temperaturas ambiente por encima de los 45 grados. Destacar que hasta 45 grados no tenemos pérdida de potencia y a partir de 45 grados sí que se tiene un 1% de pérdida de potencia por cada grado centígrado que se incremente a partir de esos 45 grados. Algo muy interesante, que lo he nombrado anteriormente, es que nuestros variadores disponen de los certificados marino. Los certificados marino son muy difíciles de conseguir. Los fabricantes tenemos que invertir muchísimo tiempo y esfuerzo para demostrar que nuestros variadores pueden soportar las condiciones más adversas de salinidad y de vibraciones, que es lo que exige el sector marino. Y bueno, pues nuestros equipos disponen de todas estas certificaciones marinas y algunas más. Esto es sintomático de la calidad y la robustez de nuestros equipos. Bien. Otra característica que tienen los variadores de velocidad con respecto a las bombas, ya sean bombas de alta presión o bombas para otro tipo de aplicaciones, es que podemos hacer unos controles que se llaman maestro-esclavo reserva, donde uno de los variadores es el maestro, digamos, y va controlando a los demás variadores. Es decir, imaginemos este variador es el maestro, está regulando de 0 a 50 hercios y cuando llega a 50 hercios, él comanda a este otro que es esclavo para que arranque y le ayude con la siguiente bomba. Imaginemos, ahora los dos variadores están a 40 hercios, suben su velocidad porque la aplicación así lo demanda, llegan a 50 hercios y dan orden a este tercero para que arranque y bueno, pues les ayude en el funcionamiento, ¿no? Ahora bien, supongamos que uno de ellos puede averiarse. Imaginemos que este que es maestro se avería. Automáticamente, este variador que antes era esclavo, cuando ve que el maestro, pues por labores de mantenimiento o porque ha fallado o porque se ha saltado un automático, por la razón X, la que sea, se desconecta, automáticamente se reconfigura como maestro, pasando a controlar a las siguientes bombas y haciendo otra vez ese control. Bueno, pues esto nos da una posibilidad de alternancia, de redundancia, de fiabilidad de la instalación que creo que es interesante.
Además, bueno, pues simplifica mucho el montaje y el mantenimiento. Desde el punto de vista eléctrico, habíamos nombrado la mejora del coseno de phi. Esto, los ingenieros eléctricos, pues normalmente hacen sus cálculos, ven cuánta potencia reactiva consume la instalación y en función de esto, pues seleccionan las baterías de condensadores. Claro, no es lo mismo, pongamos un valor grueso, no es lo mismo tener 100 kVA de reactiva, que esto conlleva, pues eso, 100 kVA para una batería de condensadores, ¿no? Para seleccionar una batería de condensadores, que en vez de tener 100 kVA, pues tener 20 kVA. Es decir, la batería de condensadores saldrá más pequeña. Y es porque la potencia reactiva es menor cuando utilizamos un variador de velocidad. De tal forma que incrementamos un 3% la mejora del coseno de phi. ¿Vale? Otro dato muy interesante, que es la reducción de esfuerzos mecánicos y la reducción de consumos eléctricos en el arranque de los motores con variador de velocidad. Por ejemplo, si no tenemos un variador de velocidad, el motor eléctrico va a consumir 7 veces la intensidad nominal y durante un tiempo determinado. Esto depende del motor, pueden ser 20 segundos, 10 segundos. Yo he tenido experiencias de motores de 690 kilovatios que en un arranque en directo, durante 36 segundos, han llegado a consumir 5.000 amperios. Es decir, un motor de 690 amperios en su arranque puede consumir 5.000 amperios durante 36 segundos. Esto, que fue un caso muy, muy desfavorable, pero claro, esto tenemos que pensar que los transformadores tienen que estar dimensionados para soportar ese pico de intensidad. Esto no sucede cuando arrancamos con un variador de velocidad, ya que el variador de velocidad arranca muy progresivo, no va a consumir más del 100% de su corriente, no va a consumir 7 veces la intensidad nominal y por tanto los transformadores, los grupos de emergencia y demás, pues no necesitamos que estén sobredimensionados. Dentro de los variadores existen dos familias de variadores donde pueden ser refrigerados por aire o refrigerados por agua. Es decir, los variadores, como cualquier electrónica, disipan calor. Si ese calor llega al ambiente, el variador suele estar instalado en una sala eléctrica y pues contra más calor emitamos a esa sala eléctrica, más grande tiene que ser el aire acondicionado a instalar. Bueno, pues aquí tenemos dos tipos de variadores, unos refrigerados por aire. Aquí he puesto el ejemplo de un variador de 1000 kilovatios, donde tenemos unas pérdidas en el aire de 20-25 kilovatios. Y aquí tenemos unos variadores refrigerados por agua, donde tenemos unas pérdidas de 1,5, entre 1,5 y 3 kilovatios. Esto hará que la máquina de aire acondicionado sea más pequeña y que el consumo de ese aire acondicionado sea menor. Otra de las características de fiabilidad, que es muy interesante y muy importante en el mundo de la desalación, es la fiabilidad que tienen nuestros variadores ante huecos de tensión y microcortes. Explicaré esta funcionalidad. Imaginemos una red eléctrica que es algo inestable y que de repente tenemos un hueco de tensión. Supongamos un microsegundo, 5 microsegundos o incluso un segundo. En este caso, la planta no parará. El variador lo que hará, pasará de estar en este estado funcionando como motor, es decir, entregando la energía al motor, a funcionar de modo regenerativo. Es decir, se autoconfigura y cambiamos de pasar de funcionar como motor a funcionar como generador. El variador reducirá poco a poco la velocidad del motor sin parar la planta y cuando llegue
se recupere la red de alimentación, el variador continuará por donde iba. Esta característica me parece fundamental y muy importante en las plantas de desalación. ¿Por qué? Porque en muchas plantas, al estar en sitios remotos, en países muy cálidos, en países en vías de desarrollo, las redes eléctricas no son estables. Es decir, si no tuviéramos esta característica, ante un microcorte de 1 segundo, la planta entera se pararía. Y normalmente para rearrancar una planta, mínimo son 15 minutos, 20 minutos. Imaginemos que tenemos 10 paradas o 10 microcortes en un día. Por 10 microcortes de 1 segundo cada uno, es decir, 10 segundos, tendríamos la planta parada unos 250 minutos al día. Con esta funcionalidad, lo que hacemos es que la planta no pare bajo ningún concepto. Hemos tenido experiencias con bombas donde aguantábamos microcortes de 2 y 3 segundos. También hemos tenido experiencias con ventiladores que aguantábamos más tiempo. Pero bueno, yo creo que aguantar un microcorte de 1 o 2 segundos es una característica pues, muy importante. El tiempo de aguante de ese microcorte va a depender de la potencia del variador. No todos los variadores aguantan el mismo tiempo de estos microcortes. Bien, los variadores, como hemos hablado, son electrónicas. Las electrónicas suelen tener armónicos y estos armónicos pueden afectar a los transformadores, a los cables y demás. Para solucionar estos daños colaterales que pueden generar las electrónicas, Danfoss dispone de todo tipo de soluciones para reducir esos armónicos. Hay dos tecnologías principalmente en el mercado, uno que son los filtros activos y otro que son los variadores regenerativos o también llamados Active Front End. Danfoss dispone de las dos tecnologías y bueno, pues ya es solo adaptarse al proyecto o hacer unas medidas para saber exactamente qué cantidad de armónicos debemos reducir en la instalación y bueno, seleccionar los equipos. Pero disponemos de todas las tecnologías para reducción de armónicos. Bien, finalmente, un poco remarcar lo que habíamos comentado en la parte 1 de este training. En variadores de velocidad disponemos de 3 gamas de producto: VLT Aquadrive, va con 100 Flow y va con 100X. Este variador, el va con 100X, lo hemos instalado varias veces cuando el motor está en la intemperie, ya que tiene una IP muy, muy grande, tiene una IP de IP69, sobre todo en bombas de polímero, coagulante, sosa, bisulfito, que suelen estar en otro punto de la instalación, que suelen estar las bombas a la intemperie, donde sufren pues, lavados constantes con chorro de agua y demás. Bueno, pues estos equipos aguantan chorro de agua y condiciones muy agresivas. Y bueno, ya por finalizar, pues destacar nuevamente las soluciones de Danfoss desde el punto de vista de consumo eléctrico, de ahorro de energía, donde pues tenemos experiencias y algún caso de éxito donde podemos ahorrar entre un 15 y un 25% de energía si comparamos una instalación de bomba centrífuga, si la comparamos con una instalación con bomba de alta presión y variador de velocidad. Tenemos ahorros de un 60% si comparamos una instalación sin recuperador de energía,
y la comparamos con una instalación con recuperador de energía y variador de velocidad, y hasta un 65% de ahorro energético si comparamos una planta antigua, eh, del año 2000, año 90, donde no tengamos ni bomba de pistones, ni recuperador de energía, ni variadores de velocidad. Danfoss es la única compañía que aporta pues, una solución global a estos elementos, tanto a recuperadores, bombas de alta presión, variadores e instrumentación, convirtiéndose en un único proveedor y teniendo un único punto de contacto. Algo que es muy útil en la parte de mantenimiento, puesta en marcha, sobre todo cuando tenemos algún problema, algún inconveniente, alguna duda, tener un único punto de contacto para resolver nuestras dudas. Y poco más. Muchas gracias por vuestra atención y espero que os haya gustado el curso.